Mi nombre es Eduardo del Villar y actualmente soy el director de BBVA de la parte social. Perfecto. Estudié finanzas en el ITAM y hoy me dedico, tras un evento que marcó mi vida, a dar pláticas con jóvenes acerca de las adicciones y el suicidio. Realmente esto empieza con un tema personal. Mi hermano desgraciadamente se suicida el 10 de septiembre del 2022 y eso me hace cambiar toda mi manera de pensar. Creo que hice lo que cada uno de nosotros hubiera hecho, que es investigar acerca del tema. Esto nos agarró completamente por sorpresa, en donde creo que el suicidio es un tabú en México, en donde pensamos que no nos va a pasar, y menos a nuestros cercanos, a nuestro círculo, que es algo que pasa allá afuera y que no pasa adentro. Y cuando empecé a investigar del tema me di cuenta de lo preocupante que estaba. Hoy es la causa número 2. En jóvenes de 15 a 29 años. Y eso me hizo llegar a pensar qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad para que nuestros jóvenes tuvieran que llegar a estos estados. Lo segundo que me di cuenta es cómo se involucran las sustancias con el suicidio, ya que el 90% de los suicidios están relacionados con sustancias. Desde ahí creo que he investigado muchísimo, me he metido al tema, me he puesto a platicar con diferentes jóvenes en diferentes edades para ver qué es lo que están pasando por sus cabezas, la importancia de la salud mental. Y a raíz de eso, pues la verdad es que he descubierto una práctica diferente de ayudar a las personas. Creo que me voy a ir un poco más atrás ahora que preguntas de la familia, porque creemos que el suicidio pasa en estas familias incomprendidas y creo que aquí es todo lo contrario. Creo que fuimos una familia que la verdad tuvo mucho privilegio en la forma de que crecimos, fuimos muy contentos, muy afortunados, tuvimos todos los alcances. Éramos niños muy felices, la verdad, muy deportistas, muy estudiosos, muy queridos, te puedo decir. Y la verdad creo que eso también nos ayudó muchísimo como familia, a pesar de este suceso, a salir adelante. Obviamente ese día yo pensé que era una broma. Cuando me marcó el mejor amigo de mi hermano para decirme lo que acaba de ocurrir, yo no creía lo que estaba pasando. Entré completamente en un shock, manejé hasta su departamento sin saber qué pensar y él nunca me había dicho que se había suicidado, me había dicho que mi hermano estaba muerto, pero nunca un suicidio. Y cuando llegué al lugar y vi los hechos, no me quedó ninguna duda de lo que había pasado. Fue completamente un parteaguas para mí en la forma de ver la vida. El tener que comunicárselo a mis papás ha sido el peor sentimiento que he tenido en mi vida. Ese día realmente me cambió la forma en la que pienso, en la que actúo y en lo que creo. Una noche anterior habíamos estado juntos. Mi hermano había consumido una droga que se llaman chocolates, que hoy en día están muy de moda en México. Yo lo había regresado a su departamento y realmente él no se sentía como siempre lo hacía, no era la persona coherente y nos decía que traía un problema. Cuando yo llego a ver eso, pues me despertó tantos pensamientos, desde que fue una manera o de liberación de algo por lo que estaba pasando él, o fue un grito de ayuda. Y la verdad es que creo que nunca vamos a saber eso de manera clara. El 10 de septiembre, no sé si lo sabían, pero es el Día Internacional del Suicidio. Esas pequeñas coincidencias como que de repente nos hacen pensar que hay algo más atrás. Yo te diría que la normalización. Cada vez es más normal para nosotros como jóvenes darnos cuenta de la accesibilidad que tenemos a las drogas. Creo que vivimos hoy más que nunca en un país en donde el acceso a pedir sustancias es más fácil a que te llegue comida. Tardan más o menos lo mismo pedir un chocongo en la Ciudad de México a que te llegue una pizza. Es algo impresionante la accesibilidad que tenemos y la normalización que hay detrás. Creo que esto empieza desde el alcohol, desde cómo venimos normalizando por muchas generaciones el abuso en la sustancia, y ya nos estamos dando cuenta lo que está generando en nuestra sociedad, y creo que al final eso nos abre la puerta a todas estas nuevas sustancias que están entrando, le vamos perdiendo el miedo. Creo que también siempre como jóvenes, cuando experimentamos y probamos, siempre es porque alguien de nuestro círculo, uno de nuestros amigos, nos vende la experiencia, y generalmente se hablan de todas estas cosas buenas que te puede producir una droga, pero nunca se hablan de las cosas negativas. Cuando tú tienes una mala experiencia, generalmente te lo callas o lo interiorizas y no lo vas compartiendo, y puede que para ti haya servido y esa vez va a ser la última vez que pruebes una droga, pero no lo compartes. Como que callamos todas esas cosas malas y las buenas las estamos exteriorizando, y creo que pues, la normalización te llega a pensar que al final no te va a pasar nada. No investigamos a mayor, no sabemos lo que le estamos haciendo a nuestro cerebro en el mediano y en el largo plazo, que hoy ya hay muchísimos estudios de cómo estamos afectando al cerebro y cómo esto se empieza a ver en las enfermedades mentales, cómo de repente ahorita en la pandemia vimos la cantidad de ansiedad, de depresión que empiezan a suceder en las personas cuando el abuso de las sustancias
está presente. Entonces, claro que está relacionado con todo este tema de trastorno. Te voy a decir, creo que me ayuda de alguna manera el ser joven para conectar con ellos de manera diferente, para que se puedan aperturar y para que realmente pueda ser una relación más de amigos en confianza que de un regaño hacia alguien o una lección. Los jóvenes, la verdad es que con este testimonio y esta historia me ha ido increíble. Eso tengo que ser completamente sincero. He tenido una aceptación y una escucha y una empatía muy impresionante, en donde les interesa el tema, en donde se quieren informar, en donde saben el peligro que es y quieren empezar a mejorar también su vida y su estilo de vida, y eso me apasiona muchísimo y estoy bastante agradecido de eso. Es chistoso porque justo cuando empecé a alzar la voz en un live que se hizo famoso, no sabes la cantidad de gente que me escribió para decirme que había pasado por un brote psicótico y lo que significa estar en un brote psicótico. Y eso me ayudó también a entender muchas cosas. Entender un poco qué es lo que estaba pasando mi hermano esa noche. Saber que el concepto existe y no nada más era algo que yo me estoy inventando, que lo estaba leyendo en un libro de texto. También se me han acercado muchísimas personas que han tenido intentos de suicidio. Y eso al final nos da más empatía para entender por lo que está pasando la persona. Creo que el comunicar y el abrir estos temas, al final lo único que está haciendo es que no se estén repitiendo. Creo que el mayor peligro del suicidio para que siga así en nuestra sociedad es seguirlo callando. Entonces por eso la importancia de hablarlo y platicarlo y empezar a buscar una solución en conjunto. La verdad es que la ayuda psicológica y la ayuda de un especialista la recomiendo ampliamente. Nosotros fuimos con un tanatólogo desde el primer día y la verdad es un espacio en donde puedes liberar tus emociones de alguna manera, en donde puedes conocer, en donde puedes saber cómo te estás sintiendo y puedes expresar lo que traes dentro. Entonces la ayuda profesional sin duda alguna la recomiendo muchísimo. Creo que hemos sido muy afortunados también en nuestro círculo cercano, en nuestros amigos, en nuestras amistades, el cariño que nos han dado para salir adelante de estos temas. Y al final creo que también es una decisión propia, en donde uno de los tanatólogos que vimos al principio nos dijo, después de estos sucesos hay de dos, o te caes en un hoyo y lloras y a ver cuándo sales, o agarras este sentimiento y lo empiezas a usar para tener un crecimiento exponencial, porque al final tienes una fuerza y una ayuda que antes no tenías para salir adelante y para hacer algo más de lo que tú estabas haciendo por los demás. Sí, completamente. Creo que me dijeron también una frase que me fascina, que es dolor compartido, dolor dividido. Y al final, aunque no es fácil platicar este suceso, aunque no es fácil pararte en público y hacerlo, cada vez que termino, estoy agradecido de haberlo hecho y el cariño que he sentido y la recepción y amor que he sentido de regreso. Yo les diría que desde la empatía. Hay una película que me fascina que se llama My Son, de Hugh Jackman, que al final él tiene un hijo que está pasando por una depresión y el hijo no se puede comunicar con él. Y tú ves el sufrimiento del hijo en donde ni siquiera sabe bien lo que él está sintiendo y ahora no se lo puede comunicar a sus papás y sus papás tampoco entienden y en lo que están lidiando. Y creo que es un muy claro ejemplo de cómo no sabemos escuchar, no sabemos realmente crear esa empatía para ponernos en los zapatos de la otra persona y realmente entender lo que nos está diciendo. Creo que ese sería el primer paso y después de entender eso, creo que podemos crear un círculo de confianza alrededor de esa persona para poderlo sostener y apoyar en momentos difíciles, que creo que es lo que todos estamos buscando. Sin lugar a duda, creo que vivimos en un país increíble, yo amo México con todo mi corazón y hoy en día sí veo una división que antes no existía. Hoy sí estoy viendo una inseguridad que antes no se veía. Me acaba de pasar hace 2 meses que venía en la carretera de regreso de una conferencia de Cuernavaca y en la carretera me acabaron por echarle las altas a una camioneta. Y sí veo eso, veo una sociedad polarizada y creo que justamente en vez de seguirla polarizando lo que tenemos que hacer es unirla, porque al final todos vivimos en este México que creo que la gran mayoría de nosotros amamos y queremos y creo que la unidad es lo que nos va a sacar adelante. Pues creo que son varios procesos, pero lo primero es empezando con el ejemplo, te diría yo. Empezando lo propio, de intentar acercarnos a la mayor cantidad de personas posibles, el compartir nuestras historias, el empatizar con la gente, el entender que venimos de diferentes partes y a cada quien le tocaron vivir diferentes circunstancias, pero creo que cuando tú logras poner a la otra persona como tu igual, entonces puedes tener conversaciones mucho más realizadoras que te llevan a hacer cambios en las dos partes. Entonces creo que la empatía es algo de los que nos puede ayudar en esta unidad y al final pues liderando con el ejemplo. O sea, creo que desde mi parte lo que he intentado hacer es abrir este mensaje a cualquier persona que me pregunta y empezar a tratar a todos como si fuéramos iguales, que es exactamente lo que venimos a hacer a este planeta. Hay 2 cosas del consumo que a mí me gustaría también dejarle claro a los jóvenes y es que entiendan todo lo que tiene que pasar
para que ellos puedan tener una noche de diversión. ¿De dónde viene toda esta ilegalidad, la cantidad de muertes que está causando, la guerra que hay en el país, la desigualdad que hay hoy en día, para que ellos puedan tener un momento de fiesta recreativo? Creo que se me hace lo más egoísta que puede haber. Eso desde el primer lugar, para que lo identifiquen como es. Y en el segundo, creo que todos los jóvenes estamos muy a tiempo de volver a repensar nuestra vida, hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer. Creo que podemos darnos cuenta que somos mucho más fuertes que las y que al final no las necesitamos, que nuestra vida, si empezamos a crear más hábitos y menos vicios, no va a haber mejor camino para poder llegar.